Hermanos, hoy domingo 30 del tiempo ordinario, en el ciclo B, la Iglesia nos invita a meditar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 10. A continuación lo leemos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Rabuní, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Hermanos, para adentrarnos en la meditación del texto de esta semana, comencemos preguntándonos qué dice el texto. Y pues el texto nos dice que Jesús estaba cerca de Jerusalén, estaba en Jericó, salía de Jericó, y por tanto que su camino, el camino que había comenzado en la Galilea, estaba ya pronto a llegar a su fin. También nos dice que en ese tramo del camino estaba Bartimeo, un ciego al borde del camino pidiendo limosna. Y que este Bartimeo se entera que Jesús está pasando por allí y no desaprovecha la oportunidad para gritar y pedirle ayuda. También nos dice el texto que muchos de los que seguían a Jesús le increpan a Bartimeo para que se calle. Que Jesús pide que lo llamen. No, fíjense que no se acerca, sino que lo llama. Es interesante porque, como a sus discípulos, Jesús lo llama. Es decir, Jesús está invitando a Bartimeo a ser su discípulo. Bartimeo tuvo una actitud de fe. Soltó su manto, dio un salto y se acercó a Jesús. El Señor hizo su parte y Bartimeo lo que le correspondía. También nos dice que Jesús le pregunta a Bartimeo: ¿qué cosa quieres que haga por ti? No supone lo que necesita. Evidentemente Jesús conoce lo que está pasando a Bartimeo, sino que le pregunta para ir a lo más profundo de su corazón. La respuesta de Bartimeo es que pueda ver, que recobre la vista. Necesita luz en sus ojos. Jesús remarca la fe de Bartimeo y le dice: «Anda, tu fe te ha salvado». El ciego recobra la luz en sus ojos, recobra la vista y le sigue en el camino. Ahora preguntémonos, ¿qué nos dice el texto? Y vamos para esta pregunta a meditar en algunos aspectos del texto del Evangelio. Comencemos hablando del camino. Jesús está llegando al final de su camino. Para él, ese camino implica pasión, muerte y resurrección. Un camino de entrega, de amor, de dolor, de traición. Un camino donde hará la voluntad del Padre, aún a pesar de las dificultades y obstáculos humanos que se le presenten. Jesús nos invita a que nos miremos en dónde estamos con respecto a ese camino. Podemos estar al borde como Bartimeo, o en medio de la multitud como los discípulos, o tal vez como María, siguiendo de cerca y en silencio, sabiendo que el desenlace será terrible, pero con fe. ¿Cómo estamos? ¿Siguiendo tal vez nuestro camino o siguiendo el camino del Señor? Meditemos ahora en la figura de Bartimeo. Él es un ciego, es alguien que no ve. Por eso está al borde del camino. Pero Bartimeo, o la experiencia de Bartimeo, no nos habla tanto de una ceguera física, sino más de una ceguera espiritual. Aquella que nos deja al borde del camino, que nos ha quitado la posibilidad de ver, de mirar dentro de nosotros, de ver nuestra historia a los ojos de Dios, de ver la vida con misericordia, de ver un futuro esperanzador.
El pecado nos deja ciegos y nos imposibilita ver a Dios en nuestro caminar. Nos deja mendigando con desconfianza y creyendo solo en nosotros, sin la posibilidad de levantar nuestra mirada a Dios. El pecado nos ciega, pero como la mayoría de veces, esa ceguera va comenzando poco a poco, hasta acabar con toda nuestra posibilidad de ver. Meditemos también ahora en las actitudes de Jesús. Fíjense que Él le escucha gritar y no lo manda a callar, sino que lo deja que grite que Él es el Mesías. Para Jesús ya no hay secreto mesiánico. Jesús deja que por boca de Bartimeo todos sus seguidores se enteren que Él es el Mesías. Se detiene, dice también, y lo manda a llamar. Se detiene e inmediatamente lo manda a llamar. Aún a pesar de su ceguera, se da cuenta de que en su corazón hay esperanza, porque el pecado no tiene la última palabra, ni tampoco es más fuerte que el amor de Dios. Le llama a pesar de su ceguera, así como llamó a Zaqueo para quedarse en su casa a pesar de su baja estatura, o como llama a Mateo a pesar de ser publicano, o como llamó a tantos en el Evangelio a pesar de su pasado. En el camino del Señor no hay restricciones por el pasado, sino es importante la fe presente y la esperanza en un futuro en Dios. Se necesita ser consciente de que el camino es difícil, pero con confianza en el Señor. Lo que dice Jesús en estas expresiones, ¿qué quieres que haga por ti? La pregunta de Jesús va, como ya decíamos, a lo más profundo de la persona. Es como si le preguntara, ¿cuáles son tus esperanzas en mí? No supone que quiere algo. Obviamente Jesús se ha percatado de su ceguera, pero quiere que él también se dé cuenta que necesita ser sanado por Dios, que su ceguera no es solo física, sino también una ceguera espiritual que le ha paralizado y le deja al borde del camino. Es un hijo de Dios que está de mendigo. Esa es la paradoja en la que nos deja el pecado, ser los hijos del dueño y mendigar. Como el hijo pródigo, era el hijo del dueño, pero estaba trabajando en otros lugares, en unas chancherías. Ahora pregúntate, ¿qué quieres que Dios haga por ti? La otra expresión es, tu fe te ha salvado. Con esto decimos que no solo es ceguera física, sino que Jesús, al devolverle la vista, le devuelve la salvación. El pecado nos hace perder la salvación de Dios, la salvación que Dios nos ha dado. Muchas veces pensamos que el pecado es solo una mentirilla o un dejar de hablarle a alguien o algo que todos hacen, pero no. El pecado, cuando se queda como vicio en la persona, le roba lo más importante, le roba a Dios, lo deja sin posibilidad de ver la misericordia de Dios en su historia, en su vida y en los demás. La otra expresión con la que finaliza el texto del Evangelio hoy es, y lo seguía por el camino. Lo central del milagro de hoy no es que le devuelve la vista, sino que Bartimeo se decide en seguirle por el camino. Dios nos deja en libertad, nos llama, pero nos deja en libertad para seguirle. En el camino ciertamente hay pasión, cruz, pero también resurrección. Hay dolor, pero esperanza. Hay cansancio, pero en Dios podemos poner nuestras fuerzas y Él nos ayudará. En otro paso de nuestra meditación de hoy es la contemplación. Hoy contemplemos nuestro camino, tu camino. ¿Nos lleva a Dios? ¿Es un camino de libertad, de entrega, de servicio y de amor? ¿Qué queremos que Dios haga por nosotros? ¿Le seguimos o seguimos nuestros deseos e impulsos? Después de contemplar ello, comprometámonos con el Señor. Comprometámonos. Le pregunto entonces, ¿a qué nos comprometemos? Pero algo concreto, no solamente como los niñitos que decían, me comprometo a ser bueno, sino en algo concreto. ¿A qué me comprometo en el Señor? ¿Cuál es el manto que quiero dejar? ¿Por qué me dirijo hacia Dios? Finalicemos nuestro momento de meditación con la oración.
una oración basada en este texto del Evangelio y dice así: Señor, dame la gracia de ser como Bartimeo, que al dejar su manto deja tras de sí una vieja vida para asumir una nueva detrás de ti. Puedo estar al margen del camino como Él. Ahora, Señor, haz que vea para seguirte a ti que eres el camino. Haz, Señor, que cada vez que pases por mi vida sepa acogerte y llamar tu atención. Que nunca pierda esas oportunidades que me ofreces, porque si tú pasas y no aprovecho tu presencia, será una gracia que he perdido. No permitas, Señor, que nada haga callar los gritos de auxilio que te dirijo o que me impidan seguirte. Dame la gracia de gritar con la fuerza de mi corazón cuando alguien o algo me quiera hacer callar. Renueva mi vida, limpia mis ojos y ayúdame con tu gracia a seguirte con libertad. Amén. Les bendigo desde aquí, Casa San Agustín, Cric Piura.